Vamos a hacer el tiro parabólico, ¿de acuerdo? El tiro parabólico es muy similar al anterior, ¿de acuerdo? Pero hay ligeras variaciones. De nuevo, ocurre parte de lo que nos ocurría antes. Vuelve a ser una composición de movimientos, ¿de acuerdo? Y va a estar compuesto por un MRU que vamos a tener en nuestro eje X. Hablamos lo mismo que hablábamos en tiro horizontal. En nuestro eje X no hay nada que frene ni que acelere el cuerpo, ¿de acuerdo? Vuelvo a decir lo mismo, lo frenaría el aire, pero no lo hace, ¿de acuerdo? Porque a veces cuesta quitarse eso de la cabeza y dices, entonces, ¿qué pasa? ¿Continuaría eternamente? No, porque habría una fricción, pero en una situación ideal, que es la que estudiamos, sí que continuaría. Así que en el eje X tenemos un MRU y en el eje Y tenemos un MRUA. En este caso, de acuerdo, como el movimiento comienza yendo hacia arriba, la gravedad, por favor, acordaos de ponerla negativa, ¿de acuerdo? De todas maneras, si no os acordáis de ponerla negativa, en algún momento saldría algún resultado que diríais, esto carece de sentido, analizaríais y os acordaríais de que esa gravedad hay que meterla como negativa. Así que en nuestro eje Y vamos a tener un MRUA. Vale, cosas que nos van a contar. El movimiento se va a realizar de este modo. ¿Por qué? Porque nuestra velocidad inicial, esa sería nuestra velocidad inicial, la vamos a ejercer con un ángulo alfa. ¿De acuerdo? ¿Qué es lo que ocurre siempre que tenemos direcciones que no son paralelas y perpendiculares a nuestros ángulos? Pues que tenemos que hacer o una composición, como hacíamos cuando llegaba el objeto al suelo en un movimiento horizontal, o una descomposición, como vamos a hacer aquí. Si nos dan una velocidad inicial, tendremos que descomponer en velocidad inicial en el eje X y velocidad inicial en el eje Y. Así que ese va a ser nuestro primer paso. Para ello, ya os digo, nos tienen que dar el ángulo alfa, ¿de acuerdo? Es posible que nos lo pidan también. Ya sabéis que al final estos ejercicios son una serie de 6, 7, 8, 9 incógnitas y para ello nos tienen que dar o dos, o sea, nos pueden faltar 3 incógnitas como máximo. Si nos faltan más, tenemos un problema, ¿vale? Perfecto, así que nosotros iniciamos nuestro movimiento como si le diéramos una patada a un balón, por ejemplo, para pasar por encima de una barrera. Tenemos un ángulo, tenemos una velocidad inicial, la descomponemos en X y en Y. ¿Qué más parámetros vamos a tener en nuestros ejercicios? Vamos a tener una altura máxima, ¿de acuerdo? Va a haber un momento en el que la altura va a ser máxima. Es interesante saber y darse cuenta de que este movimiento es una parábola, tiro parabólico, también se puede denominar tiro oblicuo, en muchos apuntes aparece así, como tiro oblicuo, con tilde, y nos tenemos que dar cuenta de que esto, al ser una parábola, es simétrica. Tendrá un vértice, que sería este de arriba, tendrá una X del vértice, una Y del vértice, tendrá una ecuación, ¿de acuerdo? Cosa que no nos interesa demasiado, pero sí darnos cuenta que esto tiene que ser simétrico, así que esta distancia será la misma que esta, ¿de acuerdo? Y este tiempo será el mismo que este. Es decir, el tiempo que el objeto esté subiendo, tiempo de subida, será igual al tiempo de bajada. Recordad que esto, cuando hacíamos un tiro vertical hacia arriba, también ocurría, ¿verdad? El tiempo de subida era igual al tiempo de bajada. Así que darnos cuenta que esta h máxima, este punto, lo que hace es separarnos la parábola en dos partes iguales. Ahora bien, en esta h máxima necesitamos saber algo para poderla calcular. Y hay algo que es cero en esa h máxima. ¿Qué es? Os pregunto. ¿Qué es cero en esa altura máxima? ¿La velocidad en qué eje? La velocidad en y es igual a cero. Si os dais cuenta, nosotros llevamos esta descomposición de velocidad inicial, aquí tiene una y, aquí una x, aquí tiene una y, aquí una x, aquí tiene una y, una x, ¿veis? La x sería mucho más grande que la y para que esa composición tuviera sentido y en este momento solo va a tiene una tangente, una recta tangente horizontal, ¿de acuerdo? Por lo tanto, solo tiene velocidad en el eje x. Así que para calcular nuestra h máxima debemos nombrar a la velocidad inicial como la debemos sustituir por cero. ¿De acuerdo? Muy bien pensado. En ese momento, justo eso ocurrirá en una fracción muy pequeña de segundo, en un instante muy concreto y en una x partido 2 respecto de la x máxima,
que obviamente sería esta. Esto es lo que denominamos alcance máximo o alcance directamente, alcance máximo o X máxima. Comenzará a tener de las dos componentes también, cada vez serán más parecidas hasta que llegue un momento en el que se asemejen las dos. En ese momento, ¿qué es lo que va a ocurrir? Voy a borrar esto. En ese momento, ¿qué es lo que va a ocurrir? Pues que tendremos una velocidad final. Esa velocidad final, ya no hace falta que os lo diga, estará compuesto por una velocidad final en y y por una velocidad final en x. Siempre tened muy presente qué velocidades hay en cada momento y cómo hacer esa composición, ¿vale? La velocidad inicial en x, lógicamente, tiene que ser igual a la velocidad inicial en x, ¿verdad? Porque en ese eje, en nuestro eje x, no hay aceleración, es una MRU. Así que velocidad inicial en x igual a velocidad final en x, ¿vale? Estas serían un poco todas las particularidades que tenemos. Una vez que tengamos esto, lo que hacemos siempre, vamos a hacer esto más pequeño y vamos a dividir en partes. Perfecto. Antes de empezar a poner las fórmulas, vamos a ver cómo hacemos la velocidad inicial en x y la velocidad inicial en y. ¿Alguien me dice cómo vamos a descomponer esta velocidad inicial sabiendo este ángulo alfa? ¿A qué será igual la velocidad inicial en x? Sí, la velocidad inicial será la composición de la inicial en x y la inicial en y, pero generalmente no me van a dar esas dos, me van a dar una. Y lo que tengo que hacer es descomponerla. De forma que gracias a este ángulo alfa, ¿de acuerdo? Si os fijáis, la velocidad inicial en x es el cateto contiguo de este triángulo, ¿verdad? ¿Estamos de acuerdo? Es el cateto contiguo al ángulo. Así que velocidad inicial en x será igual a velocidad inicial por coseno de alfa, ya que es el cateto contiguo. ¿De acuerdo? Velocidad inicial en y será igual a velocidad inicial por seno de alfa. Son estas cosas que ya las tienes en la cabeza y no te hace falta andar razonando. Aún así ya sabéis, contiguo, coseno. ¿De acuerdo? Perfecto. Una vez que tenemos esto, ¿de acuerdo? Sí que podemos empezar a poner nuestras fórmulas, como hacemos siempre. Eje X, eje Y, MRU, MRUA. Eje X, X es igual a X sub 0 más V sub 0 X por T. Tened en cuenta eso. V sub 0 X, no V sub 0 solo. ¿De acuerdo? En nuestro caso particular, ¿de acuerdo? La X sub 0 es 0. ¿Estamos de acuerdo? ¿Por qué? Porque yo sitúo mi sistema de referencia donde a mí me interesa. No lo voy a situar aquí. No me interesaría tenerlo ahí. Me interesa tenerlo, como siempre hacemos, en el inicio, donde esté situado el inicio del movimiento. Así que x será igual a v sub 0x por t. Perfecto. Nos vamos al eje y. En el eje y ya sabéis las fórmulas que tenemos, porque las hemos hecho 100 veces. Velocidad final en y es igual a velocidad inicial en y menos gravedad por tiempo, ¿vale? Tened en cuenta eso siempre negativa en tiro parabólico. No, es que luego baja y tal, que no, que es negativa siempre, ¿de acuerdo? Y es igual a I sub 0 más V sub 0 y T menos un medio de GT cuadrado. Perfecto. Hacemos nuestra adaptación de estas fórmulas, que son las generales y son las que tenemos que aprender siempre, y decimos que la velocidad final en I es igual a la velocidad inicial en I menos 9,8T. Ahí no tenemos mucho que tocar. Aquí sí tenemos algo que tocar. En nuestro caso, en el caso en el que estamos ahora mismo, la I sub 0 es igual a 0. Digamos que no siempre la I sub 0 es igual a 0. Ya haremos algún ejercicio después. Primero vamos a hacer haré yo uno normal, haréis vosotros otro normal y luego haremos uno en el que sí haya, una I sub 0. Por ejemplo, si yo lanzo un balón de rugby desde un balcón. ¿De acuerdo? Si yo lanzo un balón de rugby desde el suelo, ¿de acuerdo? Haría este movimiento, y si es desde un balcón, sería un movimiento parabólico, pero ya no cumpliría esto, que una X es igual a la otra, porque esa parábola ya no sería simétrica, ¿de acuerdo? Y ya no cumpliría que el tiempo de subida es igual al tiempo de bajada.
Tened en cuenta eso, ¿vale? Y sí que tendríamos inicio. Os lo doy como pista porque luego haremos algún ejercicio de esto. Vale. Borramos esto y continuamos. Y es igual a I sub 0, se nos va V sub 0 I t menos 4,9 t al cuadrado. Perfecto. ¿Qué datos nos tienen que dar para que yo pueda calcular esto? Generalmente solo tenemos velocidad inicial y ángulo. Fijaos. Vamos a hacer un ejercicio de ejemplo en el que nos dicen, por ejemplo, que un futbolista le da una patada a un balón con una velocidad inicial de 30 metros segundo y con un ángulo de inclinación de 30 grados. ¿De acuerdo? ¿Cuál sería el ángulo de alcance máximo? Alcance máximo. Si tuvierais que lanzar algo para llegar a la máxima distancia, ¿con qué ángulo lo lanzaríais? ¿Eh? Un grado, en grados, no en radianes, ni en nada raro. Si esto es 0 y esto es 90, ¿con qué ángulo lo lanzaríais? Si es muy poco, pegará rápido contra el suelo. Si yo lanzo esto con un ángulo muy bajo, 45 grados sería el ángulo más óptimo, porque la suma del seno más el coseno es la máxima. 0,707 más 0,707, raíz de 2, 1,41 daría. ¿De acuerdo? Eso es lo que más nos interesaría. ¿Vale? Es cierto que después en la práctica, y lo he visto el otro día en las Olimpiadas con el lanzamiento de martillo y todas estas cosas, al generar una fricción con el aire, no se cumple eso ya. ¿De acuerdo? Porque yo me lo he preguntado y digo, joder, lo lanzarán con 45. Y no lo lanzaban con 45 y lo lanzaban en torno a unos 37, 38, 35. Así que entiendo que en la realidad, lo desconozco, el ángulo más óptimo no sé si. Que esos animales lo lanzan como con el ángulo que les da la gana. Tú verás, están todo el día lanzando, eso se equivocan en un grado. Y no lo lanzaban con 45 grados. Me pareció curioso. Lo podemos investigar. Pero ahora no, ahora vamos a hacer ejercicios. Ejemplo, nos dan esos datos. ¿De acuerdo? ¿Qué es lo que nos van a preguntar? Si nos dan estos datos, siempre nos van a preguntar lo mismo. Lo hago yo ahora os pongo un ejemplo para que lo hagáis vosotros. H máxima, tiempo de subida, o tiempo de bajada, o tiempo total directamente, X máxima, ¿de acuerdo? Y después, lo normal, eso sería lo clásico. Velocidad final en Y y en X, que esas las tenemos a hacer una composición, y después siempre nos pueden decir algo que a la gente le raya y te dice, oye, ¿a qué distancia y a qué altura estará cuando haya transcurrido un segundo? Coño, pues coges un segundo, un t igual a un segundo, si lo meto en la fórmula de X, ¿qué me dará? Pues el alcance que tiene, la X que se ha desplazado. Si lo meto en la fórmula de Y, ¿verdad? Yo sé que es un segundo, lo meto en la fórmula de X y me dará esto. Lo meto en la fórmula de Y y me dará esto, y ya sé que estará pues en este punto, ¿verdad? ¿Entendemos eso, verdad? O si me dice, oye, cuando se haya desplazado 10 metros en horizontal, ¿cuánto tiempo habrá transcurrido? Pues meto esos 10 metros aquí y me calculo el tiempo, ¿de acuerdo? O sea, esas velocidades no tienen por qué ser finales, son velocidades en cualquier momento. Esas X no tiene solo que ser máxima, es X en cualquier momento. Al fin y al cabo es una función que está en función de unas incógnitas, ¿de acuerdo? ¿A qué altura estará cuando la X sea 8 metros? Pues meto esa X en 8 metros, meto esos 8 metros en la X, me saco el tiempo correspondiente, responderé uno de esos. Y me saco la luz. Hola, ¿qué necesitabas? No está, hasta el día 23 de agosto. Nada. Bueno, la culpa es mía. Así que ya sabéis que esas X no son máximas, esas velocidades no son máximas, pueden serlo, pero no tienen por qué serlo, ¿vale? Nos dan una velocidad inicial y nos dan un alfa. ¿Qué es lo primero que haría yo antes de preguntarme nada? Calcular
velocidad inicial en X, velocidad inicial en Y, y de esa manera ya tener todos los datos listos para empezar a trabajar. Velocidad inicial en X es igual a velocidad inicial por coseno de 30. ¿Esto cuánto es? Decírmelo, porfa. 26 le vamos a poner, ¿vale? Para los amigos. Velocidad inicial en Y, 30 por el seno de 30 grados. Estos son 15 metros, porque el seno de 30 es 0,5. Segundo, perdón. ¿Estamos de acuerdo en esto? Antes de que me pregunten nada. Ahora vamos a calcular X máxima, H máxima y todo lo demás. Vamos a coger, lo primero, H máxima y X máxima. Como sabéis, lo que suele ocurrir es que primero calculo los tiempos, obligatoriamente, y luego ya me calculo el resto, ¿vale? Vamos a calcularlo. X máxima será igual a velocidad inicial en X, que la conocemos, es 26, por el tiempo que tarda en alcanzar esa X máxima, que lo desconozco, T máxima. Yo, en este caso, a los tiempos siempre les pongo un subíndice indicando cuál es, para así calcularlo y si lo tengo que volver a buscar, saber cuál es exactamente. Me vengo a la siguiente ecuación y digo velocidad final en Y, la desconozco, es igual a velocidad inicial en Y, la conozco, es 15, por el tiempo que tarda en alcanzar esa máxima, que lo desconozco, menos 9,8 por ese tiempo máximo, porque estoy calculando tiempo máximo y X máxima para empezar. Y ahora me vengo a la Y, oye, ¿cuál es la Y en la X máxima? ¿Cuánto vale la Y en la X máxima? Que no lo he puesto aquí, culpa mía. 0. En X máxima y es igual a 0. ¿Estamos de acuerdo en eso? Alejandra, ¿estamos de acuerdo en eso? ¿Verdad? Estamos situados a una altura de 0. Y esa es la premisa para calcular la H máxima. VI es igual a 0 para calcular la X máxima y es igual a 0. ¿De acuerdo? Os lo tenía que haber puesto antes ya. Perfecto. Velocidad final en I es igual a 15 por tiempo máximo menos 9,8 por el tiempo máximo. No, me lo he inventado. Aquí no hay tiempo. Velocidad inicial en I menos, digo, qué raro suena esto. Menos 9,8 T máximo. Perfecto. Y 0, ¿verdad? Porque en la X máxima la Y es igual a 0, es igual a velocidad inicial en Y por T máximo menos 4,9 por T al cuadrado. Máximo de nuevo. No hemos tenido que hacer nada, observamos que aquí tengo dos incógnitas, por ahí no voy a continuar, observo que aquí tengo dos incógnitas, por ahí no voy a continuar, y observo que aquí tengo una incógnita. Ahí sí que voy a continuar. ¿Qué es lo que ocurre? Tengo una ecuación de segundo grado, por lo tanto me voy a sacar factor común la t, y me quedará 15 menos 4,9 t es igual a 0. Primera solución t igual a 0, segunda solución t igual a 3 segundos, vamos a poner, ¿vale? Como si 4,9 en realidad fueron 5. ¿Cuál de los dos cojo? El de abajo. En el de abajo, la X será máxima. ¿Por qué me han salido dos resultados? Porque yo le he dicho, a mi fórmula, le he dicho, para I igual a 0. ¿Cuál es el tiempo en el que la Y es igual a 0? Y efectivamente es en 0, ya que nuestro punto de partida es ese, y es en 3 segundos, ¿de acuerdo? Ahí también la Y es 0, ¿vale? Una vez que tenemos esta T máxima, ¿qué podemos calcular? Velocidad final en I es igual a 15 menos 9,8 por 3 segundos y me queda menos 15 metros partido segundo al cuadrado, menos 15 metros partido segundo. ¿Tiene sentido que me salga menos 15? ¿He hecho algo mal? ¿Tiene sentido? ¿Por qué? Porque va hacia abajo. ¿De acuerdo? Porque va hacia abajo. Por eso tiene sentido que sea menos 15. Y podríamos calcular la X máxima, que nos pedían también, como 26 por 3, que serían 52,78 metros. ¿Fácil? ¿Entendido? ¿Sí? ¿Qué más nos van a pedir? Pues nos van a pedir esa H máxima. Opciones que tenemos. Ya sabéis, opciones que tenemos. Calcular el tiempo,
que tardo en alcanzar esa h máxima y luego sustituirlo en la fórmula de las y, o como ya sé que tardo 3 segundos en recorrer toda la distancia, ¿cuánto será este tiempo? 1,5 segundos. Y ya me puedo venir a esta fórmula y digo, I máxima es igual a velocidad inicial en I por tiempo menos 1/2 del tiempo al cuadrado. 15 por 1,5 es 22,5. El otro pues será la mitad. 1,5 al cuadrado por 4,9. 11,025. 22,5 menos eso. ¿Veis que siempre es la mitad? 0,25. Pues 11,25. No sé para qué lo he hecho. 11,25 metros será la altura máxima. Os vuelvo a decir lo mismo, porque aquí partimos de una x igual a 0, de una y igual a 0, ¿de acuerdo? Si partiéramos desde una situación como esta, ya no puedo hacerlo de x partido por 2 o t partido por 2, ¿de acuerdo? La h máxima se conseguirá aquí, el dibujo sería bastante parecido a este, el de la realidad, ¿de acuerdo? Aquí se produciría la h máxima y como veis, esto y esto no es igual. Ni la x máxima es el doble que la x de la altura máxima, ni el tiempo es el doble del tiempo de la máxima, ¿de acuerdo? El resto de premisas son iguales. La y aquí es igual a 0, la v aquí es igual a 0, esto se descompone de la misma manera, esto se compone de la misma manera, o sea, no habría problema, pero sí que para calcular esto no es t máximo partido por 2. ¿Estamos de acuerdo? ¿Qué otra particularidad tendríamos? Que la I0 es distinto de 0. ¿De acuerdo? La x0 sí es igual a 0, pero la y0 es distinto de 0. El punto de partida ya no es 0. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Venga, os voy a poner yo un ejercicio para que lo hagáis y calculéis todo. Y nos dicen, vamos a partir desde el suelo, ¿eh? Después hacemos uno completo en el que sí que tengamos una altura inicial. Os voy a dar esto. Velocidad inicial es igual a 80 metros partido segundo. Ángulo es igual a 40 grados. Quiero que calculéis x máxima, h máxima, velocidad final, h cuando la x es igual a 5 metros, x cuando la h es igual a 1 metro, h cuando la t es igual a 2 segundos y x cuando la t es igual a 1 segundo. No pueden pedir más cosas. Ah, sí, pueden pedir una cosa. Beta. ¿Alguien sabe cuánto será beta? ¿Será lo mismo que alfa? Es simétrica, ¿verdad? ¿Dónde no será igual? En este. En este no será igual. ¿Cómo calcularíamos esta beta en este? Sí. Y haciendo la tangente, ¿verdad? Tendría el cateto opuesto y el cateto contiguo. Tendría la velocidad final en x, tendría la velocidad final en y me podría calcular este beta. Muy bien. Venga, pues vamos a hacer este ejercicio. Tenéis 1 minuto. No, hombre, es broma. 5 minutos.